pie, vamos a leer. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por poder adorarte, poder ofrendar, poder estar en este lugar, Señor. Gracias. Y ahora gracias también por poder meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, Señor, tu palabra, tu voluntad, de tal manera que podamos ser enteramente instruidos, preparados para toda buena obra y ser, Señor, agradables a ti. En tus manos de amor nos encomendamos, agradecidos en el nombre precioso, poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, por quien te damos gracias. Háblanos, Señor. Amén. Vamos a leer la Escritura esta mañana en una porción de este libro sagrado que es precioso, en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo. Y quisiéramos leer de estos capítulos iniciales del Éxodo. Quisiera leer el capítulo número 3, capítulo número 4, capítulo número 6. Y dice la Escritura, capítulo número 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Quisiera leer ahora el capítulo número 4. Y dice la Escritura, verso 1 en adelante: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Amén. Capítulo número 6. Y ahí terminamos. Versículo 6. Por tanto,
Dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Aleluya. Así como estamos, quisiera, hermanos, que leyéramos de una vez una porción más. El Evangelio según San Marcos, y ahí sí terminamos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Es muy conocido la escritura. San Marcos, capítulo número 16, versículo número 19. Y aún leo el versículo número 17, 18, 19 y 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estas porciones de la Biblia que hemos leído tienen una relación muy estrecha, porque hablan de la operación de Dios a favor de los que han de ser liberados. Habla de la forma en la cual Dios, de una manera, diría yo, como inequívoca, contundente, profunda, hermanos, realiza una operación para la liberación de la vida de los hombres. Las dos porciones, tanto el Éxodo como el libro de los Hechos, o, si uno quiere leer, hermanos, esta porción específica de San Marcos, hablan de esa verdad, de ese poder que ha sido otorgado a la vida del creyente para efectuar la liberación del pueblo de Dios. Básicamente, nosotros tenemos que llegar a considerar este hecho, como Pablo lo dijo, y quizás ese sería el mejor tema que podríamos usar esta mañana: las armas que hemos recibido para la liberación. Las armas, dijo Pablo, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, las armas poderosas que nosotros hemos recibido. Quiero solamente señalar 2, 3 aspectos en este tema de las armas que hemos recibido. Y el primero de ellos está relacionado al hecho de la no
de la no concepción o de la no asimilación de lo que es en sí lo que nosotros hemos recibido. En otras palabras, podría decir que hay una serie de evangelios o de enseñanzas para la vida del creyente que no siempre se asocian con la realidad. No hay peor cosa que una persona crea que conoce algo y a la hora de echarlo a andar que no conozca. Quiere decir que él se malinformó o lo instruyeron mal. Una persona que diga, no, yo sé eso. Entonces pruebe usted y cuando lo soltamos no puede. Quiere decir que entonces él estuvo mal formado. Entonces la malformación espiritual en relación a las armas que nosotros hemos recibido es el primer detalle. La vida nuestra es una vida que, hermanos, se visualiza en la Escritura. O sea, la vida de los redimidos, la vida de los creyentes, se visualiza como una vida realmente especial. Si ustedes quieren, pueden decir, yo soy especial. Pero no de los especiales de las Olimpiadas especiales, ¿no? Sino estoy refiriéndome a los especiales que son realmente especiales en Dios. Que son gente que Dios en verdad ha amado de una manera extraordinaria. Pero la mayoría de nosotros, como digo, tomamos conceptos no malintencionados, pero mal fundamentados en relación a la vida cristiana, la forma de hacerle frente a la vida cristiana, o la forma de hacerle frente al ministerio que Dios podría en alguna manera habernos dado. Entonces, ahí es donde nosotros generalmente fallamos o podríamos fallar cuando nosotros desconocemos la clase de habilitación que nos fue dada, la vida tan especial que nosotros tenemos o la gloria de Dios que nos fue dada para poder nosotros enfrentar cualquier situación. Cualquiera de nosotros, no sé si ustedes pueden decir amén a lo que voy a decir, pero cualquiera de nosotros en algún momento ha mostrado ese temple, ese poder en su diario vivir. No sé si ustedes alguna vez han mostrado ese temple, ese poder de Dios en algún momento, en alguna decisión de su vida. ¿Lo han mostrado alguna vez? Pero no siempre, ¿verdad? Ese es el problema, hermanos. Que no siempre nosotros tenemos la misma posición, sino que a veces somos así tipo Sansón. Un día botamos columnas, matamos enemigos, y al otro día estamos rapados. Un día estamos hasta en la cúspide y en la gloria, y otro día estamos rapados. No voy a decir más que rapados. Estamos anulados. Y es probable, como digo, que la malformación o la base en la cual nosotros nos hemos fundamentado no sea la misma base en la cual el pueblo de Dios y la iglesia del Señor se fundamentaron. Y que eso hizo precisamente la diferencia para enfrentar las situaciones en la existencia. Aquí en esta escritura encontramos la formación verdadera, no la falsa formación. La falsa formación, que es lo que tratamos ahora de abordar, aunque no nos interesa, es una formación humanista, que está relacionada solamente a conceptos mentales, que está relacionada a la vida con conceptos humanos, está relacionada a la vida con todo lo que es puramente humanismo. Inclusive cuando nosotros venimos a las filas cristianas, nosotros empezamos a ser formados de una manera extraña. De tal manera que nosotros llegamos a tener religión, pero no a tener el fundamento que da la victoria. La mayoría de nosotros adoptamos un nombre, mas no el poder. Adoptamos una posición, pero no la capacidad. Y Dios lo que quiere es que nosotros no adoptemos el nombre, sino el poder. Digan gloria a Dios, pues, hombre. De verdad que ustedes sí necesitan hoy. No traje el inflador hoy, pero es decir que necesitamos de esos de pie o de mano, no sé de cuáles, que está bombeando uno hasta que mira que ya la llanta agarró aire
Parece que nosotros necesitamos hoy entender eso. Que nosotros no tenemos que adoptar el nombre, sino la esencia de lo que hizo de estos hombres ser lo que fueron. Hoy hay más número de creyentes, pero menos creyentes efectivos. Les preguntaba esta mañana, como le pregunté el viernes en una iglesia donde estuvimos predicando con mi hermano Werner. Estuvimos ahí, le decía yo a los hermanos, ¿de qué cuáles son ustedes? ¿De los creyentes igual que el libro de los Hechos o están por debajo del nivel de ellos? Si yo les preguntara esta mañana a ustedes, ¿en qué nivel están ustedes? ¿Del nivel de los creyentes, del libro de los Hechos o abajo? Sinceramente hablando. Ya lo sé, no lo tienen que decir, cuando no lo dijeron, ya lo descubrí. Ustedes están en un nivel inferior al nivel, porque la sombra de ustedes todavía no sana, o ya sana la sombra. Ya echan fuera demonios, ya liberan, y ya en las plazas donde ustedes van caminando predican, y la gloria de Dios desciende, viendo los enfermos sanar y los espíritus salir. ¿No se nos parece que estamos en otra dimensión, un poco más calmados? Creyentes calmados, pero sí somos creyentes, atrevidos somos, que nos hemos puesto nombre de creyentes y no tenemos la esencia de los hombres de Dios del pasado. Nosotros nos llamamos evangélicos, creyentes, protestantes, hijos de Dios. Bueno, de todas las glorias que pudieran haber, ya las tenemos todas. Pero el poder que verdaderamente habilita, hermanos, las armas de nuestra milicia, parece que no las llegamos a manejar en la dimensión que fueron manejadas por la iglesia del principio, o fueron manejadas por los hombres de Dios del pasado. Pero hermanos, ¿hasta cuándo nosotros vamos a ser así como ayudantes de los que llevan la batalla? Nosotros parecemos escuderos de esos que llevan, ¿cuál arma quiere? Como que son de esos el caddy, el que lleva los palos de golf, el otro es el que gana los premios. Dame el palo número 4 y el otro saca el palo. Hasta ahí hemos llegado nosotros como cristianos, hermanos. Hemos llegado a ser ayudantes de segunda. Digan, yo soy ayudante de segunda. No lo quieren confesar, pero lo son. Pero no lo quieren confesar. ¿Por qué no lo quieren confesar? ¿O son de tercera? Perdonen, es que les dije que eran de segunda. Tal vez son ayudantes del ayudante. Tienen el nombre solamente de que viven, pero están muertos. Miren, hermanos, al analizar el estado de la iglesia del día de hoy, en realidad uno se asusta porque dice, bueno, si mi sombra no sana, si mis manos no sanan, si cuando yo predico nadie se conmueve, si no evangelizo a nadie, no pongo las manos sobre nadie, entonces ¿qué soy yo, pues? Tengo que tener solo el nombre. Entonces, en lugar de creyente me debería llamar Sardis. Sardis. Juana Sardis. Yolanda Sardis. Mario Sardis. Julio Sardis. Tiene el nombre de que vives. Eso quiere decir Sardis. Tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. Porque la esencia, pareciera que nosotros la hemos descuidado. Y peor en estos días, más modorra se nos mete, hermanos. Como que se nos doble el pico. Cuando está lloviendo y que no quiere salir el sol, más entramos en un estado como más depresión, más incertidumbre. ¿Qué irá a ser del país? ¿Qué irá a ser del volcán? ¿Qué irá a ser de la nación? ¿Qué irá a ser de la tierra? ¿Qué irá a ser del mundo? ¿Qué irá a ser de los cristianos? Cuando los creyentes debíamos de tener las mismas armas y posición que los hombres del pasado tuvieron. Porque nominalmente no hay diferencia entre el gran Moisés y ustedes. Digan gloria a Dios, pues, siquiera, hombre. Es decir, nominalmente no hay gran diferencia entre Pablo y nosotros. No la hay. Tan
Juan, su conversión, Saulo la tuvo como la he tenido yo. Bendita sea la misericordia del Señor. Los pecados de ellos fueron perdonados como los míos han sido perdonados. El Espíritu Santo estuvo sobre ellos como también está sobre mi vida. Entonces, ¿dónde estriba la diferencia? ¿Dónde se fundamenta la diferencia para que nosotros seamos tan malos obreros, tan malos cristianos, tan malos en el desarrollo de la batalla que se nos presenta? La Biblia aquí muestra primero el Éxodo como uno de los ejemplos de toda la Biblia, que podrían mencionarse muchos ejemplos de los hombres de Dios, de cómo ellos fueron educados o bien educados para enfrentar la vida, la liberación, la batalla, el poder de su época. ¿Cómo fueron ellos formados o educados para librar su batalla? ¿Cómo fueron librados ellos? ¿Cómo fueron educados ellos? No fueron mal formados, ellos fueron bien formados, porque Moisés cumplió con la tarea que Dios le había dado. Digan gloria a Dios por eso, hombre. Y usted ya cumplió, o está cumpliendo, o va a cumplir. El otro año tal vez voy a empezar, dicen. A partir del mes que viene yo voy a ser diferente. A partir de hoy, y parecen borrachos de los que prometen cada copa que se echan, dicen la última que me ha hecho. Prometo que ya no vuelvo a chupar. Al día siguiente nos contaba un hermano precisamente eso. Nos contaba que él decía, hoy no chupo, ya no voy a chupar. Y dice que iba en el carro y para allá era la casa y para allá era el chupadero. Dice, cuando llegó a la esquina, agarró para el chupadero. No podía. Ahora nosotros, hermanos, no estamos como para prometer que en realidad de aquí en adelante vamos a tener la victoria del Señor. Este mundo necesita creyentes que verdaderamente sean aptos y diestros para manejar lo que Dios les ha dado. Y ya esta tierra está cansada de mantener creyentes que no sirven para nada. Y ya esta tierra ya no aguanta las iglesias y las tamales caemos a los impíos en lugar de caerles bien. Porque no les llevamos ni liberación ni nada. Ni los condenamos ni los salvamos. Los dejamos ancochados. Ni cocidos ni no cocidos. Necesitamos nosotros como creyentes asumir la posición para que entonces nosotros podamos dar cumplimiento a la comisión o a la vida misma que Dios nos dio. Les hago una pregunta, pero contesten, suéltense los brazos en primer lugar. Va, suelten. Les voy a preguntar, ¿están en victoria? ¿No oyeron? No gritaron, ¡amén! No se pusieron de pie en la silla, ¡amén! No se pusieron a danzar. ¿No están en victoria? No, dice la hermana esta, diaconisa y todo, dice que no. Ya se imagina si pasa un pobre aquí a que ore por él, de un solo lo dobla. Es decir, que nosotros, ¿en dónde estamos? ¿A qué se debe nuestra falta de victoria? ¿O a qué se debe la falta de victoria de la iglesia en general? No este grupito acá, este pequeño rebaño, sino ¿a qué se debe la falta de victoria de la iglesia en general? Se los dije ya, no contesten. A la mala formación que hemos tenido. Ya les dije, si fue mal formado, ¿cómo va a dar adelante? Entonces la iglesia, lo que esperamos hoy día de la iglesia, se retarda y se posterga, se retarda y se posterga. ¿Por qué? La mayoría de nosotros ha sido mal formado dentro del concepto de la vida cristiana o de la vida espiritual y el conocimiento de Dios. Entonces por eso fue que el Señor, cuando quiso levantar hombres de verdad, de poder, de gloria, lo que Él tomó tiempo fue en la formación de ellos, o en el revelarse a ellos, para que cuando ellos estuvieran solos, ellos pudieran responder a las exigencias de su vocación y pudieran responder a las exigencias de la vida misma.
Ya les pregunté cuántos están en victoria. Imagínense, si nosotros no podemos responder si estamos en victoria, ¿cómo cumpliremos con la comisión que Dios nos ha dado? ¿Cómo liberaremos a los otros que están afligidos? ¿Cómo podremos nosotros sanar a los que están enfermos? ¿Cómo nosotros podremos liberar a los que están cautivos y endemoniados? Si nosotros mismos pareciera que internamente y en el desenvolvimiento diario de nuestra vida somos incapaces de poder tener una victoria completa. Puede ser que nuestra mala formación sea ahora, hermanos, precisamente la culpable, la mala formación, o no sea un resultado negativo a causa de nuestra mala formación. Y es aquí muy sencillo el pensamiento, donde cuando Dios quiso que Moisés hiciera algo extraordinario, cuando Dios dijo a Moisés que fuera y se presentara delante de Faraón para liberar al pueblo de Israel, era una tarea, hermanos, imposible. Así como lo oyen, imposible para un humano, imposible. Era imposible. Pero no era una cosa sencilla, era algo demasiado grande. Y aparte de la liberación, era conducirlos hasta, si ustedes quieren, hacerlos herederos de una tierra que fluía leche y miel. Ahora, si hermanos, esa tarea era de semejante envergadura, de semejante responsabilidad, se le daba ahora, o se la tenía que dar ahora a un hombre que estuviera basado o que tuviera bases diferentes a las bases de un hombre común y corriente. Solo voy a decir esto y me lo recuerdo ahora, cuando dice en la Biblia, hermanos, que en los días de Jesús se habían levantado mucha gente siguiendo a un tal Teudas, a un Judas, y la misma Biblia dice que toda esa gente, ¿en qué terminó? Dice, ¿se acuerdan ustedes en qué terminó? Terminó en nada, dice, en nada. Pero cuando Cristo se levanta, el mismo que expresa eso dijo, mejor no nos hayamos luchando contra Dios, porque si este movimiento es de Dios y se refería a los que seguían a Cristo, no podréis hacer nada contra Él. Y efectivamente por eso es que Cristo prevaleció, porque hermanos, su fundamento era el fundamento también de autoridad y de poder. Cuando el Señor mismo llama a Moisés, lo primero que hace en el capítulo 3 que leímos, ¿qué fue lo que sucede en el capítulo 3? ¿Qué? Vio una zarza que ardía. ¿Cómo que dice ahí? Una zarza que ardía. Y se le apareció un ángel, dice. Versículo número 2. Se le apareció un ángel, o el ángel de Jehová, y en una llama de fuego, en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Ahora, vean ustedes, que hermanos, la carta de presentación divina, por un lado, y la comisión, o la vida que de ahí, a partir de ahí, enfrentaría a Moisés, se establece que debía de ser, o sería una vida basada en lo sobrenatural, en el poder de Dios, en la gloria de Dios para Él. Nosotros somos bastante contradictorios en nuestra vida, pero generalmente, ya lo he dicho en otras oportunidades, nosotros oímos que está pasando algo y decimos, nosotros no decimos vamos a orar, sino nosotros recomendamos que vayan donde fulano, que hagan donde fulano, que él es su problema, vayan donde sutano, él le va a ayudar, vaya. En lugar de conscientemente decir que nosotros fuimos adiestrados en un nivel de vida sobrenatural para asimismo poder proveer una solución de ese tipo a la vida de los hombres. Por eso la iglesia del Señor y todos los hombres de Dios tuvieron que haber sido formados en una experiencia que sobrepasaba los niveles humanos. Y posteriormente, experiencias, por ejemplo, del bautismo con el Espíritu Santo, o de visiones, o de revelaciones, en donde en realidad ellos eran trasladados, hermanos, al conocimiento de un Dios sobrenatural y poderoso. Nuestro Dios es grande.
Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios no tiene límite. Y esa realidad es la que debe, hermanos, formar la vida nuestra. Cuando el Señor le habló a Moisés la primera vez, se le apareció el ángel, la llama de fuego, la zarza que ardía y no se consumía. De ahí en adelante, ustedes leyeron conmigo donde dice que le dio señales. Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y le dijo, una vara. Pues tírala para que veas. Y la tiró y se volvió una culebra. Y luego la mano, métela en tu seno. La metió y luego la saca y está leprosa. Y le dice, vuelve a meter. Y luego sana totalmente. Entonces Moisés empezó a educarse o formarse o fundamentarse en el poder de Dios. Cuando Pablo escribe a las iglesias del principio, les dice Pablo, yo cuando fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría, sino fui con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense, hermanos, qué cuidadoso Pablo. Pero hoy a nosotros nos forman o nos quieren formar con el título. Si la persona primero tiene que tener el título, tiene que tener la retórica suficiente como para apantallar a los oyentes, tiene que tener la forma adecuada de hablar para entonces que la gente le crea. Tiene que primero tener los títulos colgados allá atrás para que diga ahí curso de teología número 1, de 2, de 3, de 4, de 6, de 9, doctor, licenciado y todo. Entonces ahora sí me van a creer. ¡No! Por eso Pablo fue cuidadoso de no sacar a relucir absolutamente nada, sino sacar a relucir el poder. Y por eso le decía, yo cuando fui a vosotros, yo no fui con otra cosa, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundamentada no en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. De Dios. De Dios. Miren, hermanos, ¿saben por qué? Porque a la hora de una prueba o de una situación, ahí no nos va a liberar a nosotros decir que ninguna cosa humana. Yo pertenezco a la orden de los hermanos franciscanos. Yo pertenezco a la orden de las hermanas diaconisas. Yo pertenezco a la orden de los hermanos que siempre asisten. ¡No! Ahí lo que va a valer a la hora de enfrentar la vida es lo que tenemos nosotros de Dios en nuestras manos, lo que tenemos de Dios en nuestro corazón, lo que tenemos de Dios en la mente, lo que tenemos de Dios, el espíritu que tengamos para enfrentarlo. Porque ahí no va a estar el pastor, ahí no va a estar el hermano consejero, ahí no va a estar la hermana asistente. Cuando nosotros enfrentamos las crisis, no hay nadie. Y es más, aunque estuvieran, no pueden llegar al corazón. ¿Ustedes han ido alguna vez a algún velorio, algún entierro? Uno llega y le dice, lo siento. Eso rebota en la gente. Y la gente está desconsolada y está descontrolada. Porque ella misma no tiene la esencia del poder dentro de sí misma para poder gobernar su vida en ese momento. Entonces, aunque le digan lo siento, la gente le oye, sale, entra, sale, porque ella no está fundamentada, la persona, en el poder de Dios que da equilibrio, que da fuerza, que da solvencia y que es capaz de llevarnos a dar testimonio. Por eso cuando el Señor se le reveló a Moisés, se le reveló a través de la zarza, del fuego y del ángel, y de la señal de la mano y la señal de la vara, para que cuando Moisés fuera delante de Faraón no le dijera, mire don Faraón, hemos hecho un escrito y le hemos presentado al gobierno para que nos deje ir, vamos a hacer huelga de hambre para ver si nos deja ir. No, Moisés cuando llegó ante Faraón y vio la prueba que había, le dijo, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, si no te va a llevar el diablo. Y voy a empezar a hacer las señales de Dios delante de ti. Esa era otra cosa. Enfrentarse a Moisés era cosa seria. No habían escritos sellados por el abogado ni el notario.
No había, hermano, nada de retórica humana. Ahí lo que había era el dedo de Dios contra Faraón. Ya se imaginan que nosotros así enfrentemos la vida, cualquier situación, un momentito. Así como Pedro, que lo mandaron a llamar de lejos y vino, y cuando le dicen, entra Pedro, ¿qué pasa? Mira, se nos murió esta. Y ahí estaba la Tabita muerta. Dorcas estaba muerta. Y cuando Pedro vio aquello, dice, no, si yo soy teólogo, a esta ya no le puedo enseñar nada. No, si te llamamos no para que le enseñes, te llamamos para que la resucites. Y entonces el tal Pedro dijo, no, es que eso todavía no me lo han enseñado en el colegio. Eso no me lo han enseñado en la universidad. Eso no me lo han enseñado en el seminario. ¿Cómo que no te lo han enseñado? O la levantás o te matamos a vos también aquí. Eso sería bueno hacer. Pero no. ¿Saben qué hizo Pedro? Ya recuerdan ustedes qué es lo que hizo Pedro. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro dijo, momentito, todavía el Señor no me ha dicho nada. Un momento. Entonces fue a la esquina y se puso de rodillas. Y entonces el Señor le dijo, levantala, que no hay nada. Ok, gracias. Ok, Señor. Y se regresó. Y entonces le dijo, Tabita Kumi, levántate. Es diferente. Por eso digo que el ministerio de esa gente parece que es otro. Nosotros somos cristianos, pero con letras así que se caen, tipo Durapaz. Es decir, que nos ha puesto con alfiler cristiano, un vientecito, y las letras están todas torcidas, hermano. Porque tenemos otro tipo de fundamento. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Y eso es lo que debemos nosotros descubrir. La gloria que Dios nos ha dado. Cuando Moisés se paró frente a Faraón. Miren, hermanos, si alguna vez ven esa pelea mejor que de todos los tiempos. Se le paró enfrente de Moisés. Y el Faraón, que era más entrenado que él, pero Moisés ni se movía. Un guantazo te voy a pegar, acércate, le decía. Ni siquiera se movía. Pero cuando se movía, lo arrinconaba. Al grado que el Faraón decía, mira, váyanse pues, lo voy a dejar ir. Pero quitar la plaga. Entonces quitaba la plaga. Moisés decía, bueno, pues te voy a quitar la plaga. Señor, quita la plaga. Y cuando llegaba al día siguiente, le decía, ahora ya no, le decía. El Faraón le decía, ahora ya no te dejo ir. Y se endurecía Faraón. Entonces le decía a Moisés, va, ahora quieres más, entonces te voy a dar otra plaga. Y ahora verás mañana la plaga de Jehová sobre ustedes. Y se salía. Yo me asombro de Moisés porque, hermanos, si Faraón tenía todo el poder para matarlo ahí mismo. Y no lo podía tocar. Porque estaba protegido por el poder del cielo. ¡Gloria a Dios! Nadie te puede tocar si Dios está contigo. ¡Nadie! Nadie te puede destruir si Dios está contigo. Y así mantuvo a Faraón hasta que se dobló Faraón. Y ese día le dijo, hoy sí, váyanse, llévense todo, ya no los quiero ni volver a ver. Así le dijo Moisés, así, ciertamente, no volverás a ver mi rostro, le dijo. Y nunca más lo volvió a ver. Pero porque Moisés estaba fundamentado en armas de poder, en armas divinas, fue que él prevaleció a la hora de su vida, a la hora de la prueba, a la hora de liberación, a la hora de triunfo, a la hora de cualquier hora. Prevaleció porque estaba fundamentado en el poder de Dios y no en el poder de los hombres. Queridos hermanos, esa es la historia de Moisés, como fue la historia de José, como fue la historia de Jeremías, como fue la historia de Ezequías, como fue la historia de Elías y como fue la historia de cualquiera de los hombres de Dios. Nosotros ahora, que somos la iglesia en la etapa final de la historia, también nosotros debemos de estar fundamentados en el poder de Dios. El Señor, cuando estuvo con los discípulos, les dijo, asentad en Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia desde lo alto. Los discípulos le dijeron, maestro,
¿Restaurarás a Israel el reino en estos días? Y dice la Biblia que Cristo les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Recibiréis poder. Y eso debe bastaros. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y cuando la iglesia recibió el poder, entonces estuvo facultada para vencer en todos los órdenes de la vida que tuvieron que ellos que enfrentar. Estaban basados, hermanos, en armas de poder, estaban basados en potencia de Dios, estaban basados en revelación de Dios, en ángeles de Dios, en fuego de Dios, en obra de Dios, en la vara de Dios, en el poder divino. Miren, les voy a decir algo. Si nosotros no nos fundamentamos en armas de justicia y en armas de poder divino, nosotros no vamos a poder prevalecer ni como cristianos. Sí, hermanos, ni como cristianos nosotros podemos prevalecer, menos si nosotros pretendemos servir a Dios. Si nosotros pretendemos servir al Señor, no podemos prevalecer. Por eso el Señor, y con eso voy a finalizar, cuando los discípulos, dice la Biblia, que venían atrás de Él caminando, llegó alguien y le dijo, maestro, todo esto que acabas de decir fue muy duro, le dijo. Y muchos se han empezado a ir, ya no te siguen. Jesús lo vio a los ojos y le dijo, oye tú y todos los que están aquí, ¿se quieren ir ustedes también? Si quieren irse, váyanse. Entonces dice la Biblia que contestaron los discípulos, maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Estaban fundamentados y por eso pudieron prevalecer. Algunos de ellos fueron decapitados, algunos otros fueron quemados, algunos otros fueron aserrados, algunos otros fueron torturados, pero ninguno de ellos pudo ser detenido en su marcha como cristiano, ni en su marcha como testigo del poder de Dios, porque estaban fundamentados en armas de verdad, en armas de justicia, en armas de poder, en armas de sobrenaturalidad, en armas de espíritu. ¿Cuál es el Cristo que usted conoce? ¿Cuál es el Cristo que usted conoce? ¿Un Cristo lleno de poder y sobrenaturalidad? ¿O fuimos mal formados para hacerle frente a la vida espiritual? Esta mañana, de una manera figurada, tenemos que volver a dos lugares. Solo voy a decir dos lugares, que es el mismo. Uno, al monte Horeb, que es el monte donde la zarza ardía. Volver al monte Horeb para que nos vuelva a resplandecer la gloria de Dios. Primero. Y segundo, ¿cuál es el segundo lugar? Al aposento alto, donde el Espíritu Santo se derramó con el fuego y el poder de Dios para hacer de los creyentes capacitados para enfrentar las circunstancias de la vida personal y dar el testimonio como creyentes. Por eso, antes de meditar en la palabra, cantamos ese coro que dice: más de ti, Señor, más de ti, Señor. Nosotros no podemos tolerar más. Óigame bien aquí al frente, y ahora termino. No podemos tolerar más ser creyentes de segunda o de tercera. Tenemos que ser creyentes llenos del fuego, con armas suficientes del Espíritu para vencer en el momento que nos hallamos. Porque ya no podemos seguir como creyentes derrotados. Hoy me derrotó el diablo, hermano. ¿Cuántos vinieron derrotados? Amén, hermano. ¿Cuántos vinieron quebrados? Aleluya, hermano.
¿Cuántos están tristes? Aleluya. ¿Cuántos tienen estrés? Amén. ¿Cuántos están fregados? Amén. Eso es lo que debería preguntar uno en las iglesias. Y preguntar cuántos están en victoria, eso es hipotético. Eso es lo que menos se ha experimentado, porque el fundamento nuestro no es el poder del Espíritu. Y lo último que leímos, San Marcos 16, 17, 18 y 20. Dice, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, seguirán estas señales. Y saliendo ellos predicaban, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Parados en el poder de Dios. Parados en el poder de Dios. Solo lo último, como solo un minuto y ya se van. Pero por eso era, primero que Moisés liberó, por eso es que la iglesia fue tan efectiva, pero por eso es que buscaban a los profetas. ¿Se acuerdan ustedes que llegaban a los profetas? Mire, profeta, vaya, por favor, resucite a mi hijo. Pedro, por favor, ven y ayúdanos. Por eso. Porque se descubría, se mostraba que la iglesia de aquella época era una iglesia fundamentada en poder. Y no en tradiciones de hombres, sino en poder. Nosotros estamos fundamentados en el poder de Dios. Estamos fundamentados en el poder de Dios. Entonces será fácil, hermanos, caminar y establecer el reino. Caminar en la vida cristiana y establecer el reino será fácil. Porque nuestras armas son poderosas en Dios. Amén. Entonces, ¿a dónde regresamos? Primero a Horeb y segundo al aposento, que es lo mismo, para recibir el impacto del Dios poderoso, sobrenatural y glorioso. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Pongámonos todos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos regocijarnos en que, Señor, la vida será una vida de victoria. El ministerio será un ministerio victorioso.